Me dices, no te veo, corre la ventana. ¿Ya? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a su academia. Hoy viendo el último tema del segundo bimestre. Próxima clase, no hay clase, hay examen del segundo, entonces todos pues les voy a estar pasando los apuntes de este para que repasen. Ustedes también tienen sus apuntes para que vengamos al examen la próxima clase. Bueno, hoy vamos a ver un tema que está titulado Los 4 enemigos. Muchas veces en lo que se había estudiado tiempo atrás, recuerdo yo que solo le enseñaban a uno que habían 3 enemigos. Y decían que esos 3 enemigos eran ¿quiénes? El mundo, el demonio y la carne. Pero resulta que hay uno más, que hoy lo vamos a ver. Entonces, los 4 enemigos. Si quiere, coloque ahí 4 enemigos y enumerémoslos, póngalo y ahorita los vamos desarrollando. El primer enemigo es Satanás. El segundo enemigo es la carne. Ahora todos vegetarianos de aquí en adelante. Tercero enemigo el mundo. Y el cuarto enemigo uno mismo. Ahí se van a dar cuenta de esos enemigos que tenemos. Bueno, en nuestra relación con Dios, normalmente hay enemigos, hay cosas, situaciones, personajes y cosas que se atraviesan en la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿cierto? Entonces a veces donde dice, bueno, pero yo ¿qué hago si he empezado a aprender de Dios, estoy caminando, pero siempre tengo un tropiezo? Siempre tengo un obstáculo, siempre algo se presenta y hoy vamos a identificar, ya les dije los nombres, de esos 4 enemigos y vamos a emplear un poquito cómo opera cada uno, qué es lo que hace en nuestra vida que bloquea y nos interrumpe esa comunicación con Dios. Vamos a ir entonces ampliando ya el primer enemigo que es Satanás o el diablo y vamos a ir a Efesios 6, 11, 12 y dice así. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta? De toda. O sea que hay que ponérsela toda o un poquito. Toda, hay que ponerse el casco, el escudo, el de las botas, la espada, todo completo hay que tenerlo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo o del enemigo. Creo que esta versión es Reina Valera, ¿cierto? Sí. Y dice, la única forma de que usted pueda resistir las acechanzas del enemigo, de Satanás, es poniéndose toda la armadura. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir eso? La lucha no es con personas físicas. Muchas veces tú crees o piensas que tienes peleas con tu hermano, tu hermana, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, pero realmente es lo que hay detrás de ellos, lo que los influencia, lo que los pone en contra nuestra. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, ojo, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted pudiera tener ojos espirituales y pudiera ver, usted en las calles vería más demonios que personas. Así es. Verían más demonios, porque la cantidad de demonios, de principados, pues son ejércitos completos. ¿Por qué? Porque este es su mundo, este es su territorio. Cuando usted y yo no éramos cristianos, pues ellos, ¿qué nos iban a atacar a nosotros si éramos del mismo equipo? ¿Cierto? Entonces, ellos con nosotros antiguamente pues hacíamos y obedecíamos todo cuanto ese padre antiguo que era Satanás nos llevaba a hacer, ¿cierto? Y uno siempre estaba en la corriente de todo lo que le agradara a él, pero ahora que somos hijos de Dios, ese papá se volvió en un enemigo. Y él tiene los demonios demasiadamente organizados. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas. Las potestades son territoriales. Hay demonios que están encargados de sectores. Comuna 13, Comuna 12, Comuna... O sea, están estratificados o están distribuidos. Sí, no es un chiste, es verdad. O sea, ahí por ejemplificarles algo. Pero ellos tienen asignados territorios, aún por tu casa, por donde caminas. Hay principados, hay potestades que ellos están como un ejército
tratando de ponernos a nosotros y atacarnos, ¿cierto? Dice, en las regiones celestes. Celestes es como si tuviéramos aquí un universo paralelo. ¿Han escuchado eso de cosas paralelas, no? Aquí mismo, donde incluso el poder de Dios se mueve en nosotros, y vemos a Dios, vemos al Espíritu Santo y Él se mueve, y Jesús, también ese mismo territorio lo utiliza Satanás para influenciarte, para moverse, para hacer muchas de sus fechorías, ¿cierto? El enemigo más común para todas las personas, crean o no en Jesús, es Satanás. O sea que usted crea en Él o que no, Él que está haciendo es, los que no han aceptado a Jesús, obviamente son hijos de Satanás, y ellos son asediados por Satanás. ¿Para qué? Para que ellos no conozcan la luz, para que ellos no salgan de ahí. Por ejemplo, cuando tú estás en este proceso de salir de tu vida antigua, en este proceso de volver a tu papá que es Dios, Él es el que te susurra al oído y te dice, no, pero qué bobada, es que eso lo hace todo el mundo, es que esa es la moda, es que cómo vamos a dejar esto o aquello si es tan rico, tan bueno. Él te habla al oído, te susurra. Esas ideas que llegan, te las susurra al oído, y muchas veces, si usted no está fuerte y no tiene la armadura de Dios, ¿qué va a hacer? Va a sucumbir ante esa petición y ante esa situación. Ustedes saben que todos los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Los demonios, cuando alguien habla en nombre de Jesús, sea cristiano, no sea cristiano, porque hay gente que hace exorcismos y no tiene a Jesús en el corazón, los demonios obedecen. Los demonios en el nombre de Jesús respetan. ¿Por qué? Porque es que ¿quién es el Señor aún de los demonios? ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús los venció, dice, en la cruz, los venció en el monte del Calvario, y allí tomó toda potestad y todo señorío sobre ellos. Vamos a ir a Lucas 19. Capítulo 19. Capítulo 10, versículo 19. Dice, he aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? Poder, dominio, de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué es hollar? Mira aquí una olla pues también, no. Hollar es pisar, ¿sí? Dice de pisar serpientes y escorpiones. No quiere decir que entonces vemos un escorpión, una serpiente y vamos a ir a pisarla, ¿cierto? Porque es que Dios nos dio el poder de hacerlo. No se refería a ese tipo de animales, sino a la tipología que significaban demonios, ¿cierto? Como eran los escorpiones y las serpientes. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. ¿Por qué? Si nosotros tenemos a ¿quién? A Jesús en nuestra vida, es el principal. Hay gente que ha dicho y ha dicho, una señal de que tu nombre está en el libro de la vida es que los demonios te obedecen. ¿Eso será cierto o falso? Es falso. Y mucha gente, ¿por qué? Cuando dice la Biblia que muchos llegarán frente a Él y le dirán, Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. ¿Y Jesús qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces eso no te garantiza, ni le garantiza a nadie que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque tiene que haber realmente una relación, tiene que haber realmente una vida nueva. Y Dios nos ha dado, gracias a los dones que nos ha regalado, poder saber en quién está Él y en quién no está. ¿Cierto? Es un regalo que nos ha dado maravilloso para poder saber dónde está Él. Tenemos que mantener la confianza en Jesús y tener la seguridad de que todo demonio se va a sujetar en nombre de Dios. Y ese es un enemigo que trata de atacarnos, pero tenemos el poder y la autoridad para en oración reprender. Usted todos los días limpie su casa, limpie su barrio, declare en el nombre de Jesús, yo echo fuera, ato, reprendo todo demonio y los echo al abismo, y declaro que ángeles, y créalo, cientos de ángeles vienen y ocupan mi casa, ocupan mi cuadra, ocupan mi barrio. Eso se llama guerra espiritual, porque así como ellos pueden estar ahí, usted tiene el poder invocando a Jesús para que Él cubra, limpie su casa y limpie todo el lugar donde usted esté. Es más, cuando usted vaya a una casa que se cambió de casa, ore, reprenda, declare limpio ese lugar,
porque usted es el que lo va a ocupar y echar toda presencia. Los demonios muchas veces en las casas, ellos es su territorio, entonces se acomodan en los muebles, se acomodan en todos los utensilios de las casas, porque son su propiedad, ¿cierto? Pero usted tiene que tomar el control de hacerlo así. Incluso cuánta familia en tu casa te puede influenciar y tú también puedes declarar palabra, echar fuera demonios, que son los que están ahí dándole, secreteando y dándole puya al otro para que te provoque y te molesta, porque ese es uno de los enemigos que empieza a interrumpir todo esto. Vamos a ir a Mateo 10:1 y dice así. Ustedes saben que Jesús le delegó la autoridad para echar fuera demonios ¿a quién? A sus 12, ¿cierto? Y dice Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ustedes saben que hay enfermedades que son de origen demoníaco, ¿cierto? Hay enfermedades que son por pecados. Y muchas veces la gente dice, pero yo ¿por qué no me sano? ¿Cuánto llevo en la iglesia? Pero no tengo sanidad. Puede que tengas o que haya sobre esa persona lo que llaman un aguijón o un demonio, que lo que está haciendo es cobrando por un pecado, algo que no se ha confesado, algo de lo cual una persona no se ha arrepentido y por eso no llega a la sanidad, ¿cierto? Obviamente si uno también abusa de su cuerpo, abusa de muchas cosas, puede enfermar su cuerpo también, ¿cierto? Entonces mira que Él nos ha dado autoridad sobre ¿qué? Todos los espíritus inmundos para que los echen fuera. O sea que aunque es un enemigo, tenemos forma de combatirlo. Sí, tenemos forma. No es que, tengo un enemigo. Entonces, como una gente que todo el tiempo era el tipo haciendo y deshaciendo en una iglesia, y siempre que lo cogían allá, no, es que el diablo me tentó, no, es que el diablo me empujó. Y me imagino el diablo para un rincón llorando porque todos me echan la culpa a mí, ¿cierto? Sí, porque y yo recuerdo incluso aún con mi hermano cuando estábamos pequeños, pues en ese tiempo él asistía y era cristiano pues en ese tiempo, y hacía sus travesuras y todo, y cuando mi mamá lo llamaba a cuentas, él se ponía a llorar y le decía, mamá, es que es el diablo, y él lloraba y le hacía el teatro, y mi mamá, tranquilo mi amor, que es que ese diablo es muy horrible, y él seguía con sus fechorías y sus cosas. ¿Pero qué? Con el escudo de que fue el diablo. Entonces hoy vamos a identificar esos enemigos para que tú sepas cuándo es el diablo, cuándo eres tú mismo, cuándo es tu carne, ¿cierto? O cuándo es el mundo que nos estamos dejando arrastrar. Ustedes recuerdan ese pasaje donde Pedro, es muy tremendo porque Jesús le dijo a Pedro un día, le dijo, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? ¿Qué respondió la gente? Que eres Elías, que eres Juan Bautista. Y dijo, ¿y tú quién crees que soy yo? ¿Ustedes quién creen que soy yo? ¿Y quién fue el que habló? Pedro, que es el que nos ayuda a nosotros a aclarar dudas. Dejen de ver a Pedro como el antes era el que necesitamos para que nos aclarara tantas dudas. ¿Te imaginas que Pedro no hubiera preguntado todo lo que preguntó? Estaríamos. Pero es que el Señor, cuando nosotros preguntamos tanto, yo creo que Pedro, ¿cierto? Pero entonces le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Le dijo eso, Pedro me imagino, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cierto? Pedro era el símbolo de piedra, pero también era sobre la declaración, porque la iglesia fue fundada sobre esa declaración de que el Hijo de Dios, Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y versículos más abajo le dice, es necesario que yo muera y padezca y resucite al tercer día. Y Pedro se lo lleva afuera y dice, no Señor, ¿cómo así? Usted como a regañarlo. ¿Cómo así que vamos? No, eso no diga eso. Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Tremendo. Después de decirle, tú tienes las llaves del cielo, al ratico le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces mire con qué diferencia o con qué facilidad tú puedes estar hablando de parte de Dios o estar escuchando a quién. Al enemigo. Mira, Satanás, siempre que te hable, ¿cómo lo vas a detectar? Porque siempre se está oponiendo a la voluntad de Dios. Cada que una voz en ti diga algo que está en contra de la palabra, es Satanás el que te está hablando al oído. ¿Sí? Es él el que lo está hablando. Entonces,
¿Cómo iba Jesús a aceptar esas palabras de Pedro? Aunque Pedro estaba amando al hombre que decía que ¿cómo te van a hacer algo? Es más, el día que lo cogieron le tumbó la oreja a un soldado con una espada. Pedro andaba armado, imagínense. Pedro era cosa seria. Y cuidaba, y él decía con su propia vida, defendía a Jesús. Él la daba toda, aunque después lo negó. Pero ¿quién no va a negar si el líder lo cogen, lo llevan preso? Y hasta dudaron los discípulos de Juan. Juan, estando en la cárcel, le mandó con los discípulos una razón a Jesús, a decirle: Jesús, que si eras tú el que había de venir o hay que esperar a otro. Pues ¿quién no va a dudar uno ya en la cárcel? Hablando del que venía, del Mesías, y cualquiera duda, ¿cierto? Y él le dijo: miren estos milagros y vaya, cuéntenle a él los milagros que han visto. Los ciegos ven, los cojos ¿qué? Oyen. Todos los milagros que hizo. Pero entonces, en esos momentos obviamente hay duda. Y el amor que Pedro tenía por Jesús lo llevó a que Jesús le dijera: apártate de mí. Y eso es lo que tú le tienes que decir a Jesús. Porque aún Satanás te puede tentar a ti con la misma palabra. Y creo que lo hemos hablado en otros temas, ¿cierto? Satanás puede tomar un versículo aislado. Recuerdo un hombre que era casado y le dio por tener su sucursal, montar sucursal, ¿cierto? Y el pastor lo llama a cuentas y le dice: ¿y tú por qué, teniendo esposa, te conseguiste una mujer? Entonces se remitió a un pasaje de la Biblia que dice que a todo aquel el que anhela obispado, buena obra desea, y que para ellos es autorizado tomar una mujer para sí. Entonces él leyó ese versículo, lo tomó y Satanás se lo manipuló como quiso y él lo aplicó a su vida diciendo que era que él podía tomar mujer porque él tenía un derecho. ¿Cómo salirse de la Biblia? ¿Cómo salirse de toda la estructura de la palabra cuando tú coges cosas aisladas? ¿Sí? Si Dios te da una promesa, por ejemplo, que alguien que te va a dar una pareja, pero entonces la primera que llega, ya esa fue y te mete la cabeza y saca los pies, que porque esa es. No, es todo en el contexto completo de la palabra, ¿cierto? No, como el cuento de la señora esta que abre la Biblia porque estaba con muchos problemas y abrió la Biblia a ver Dios qué le decía y encontró que decía: y Judas se ahorcó. Y ella: ¿cómo así? Uy, Señor, ¿será que sí? Cerró y volvió a abrir y dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y fue y se colgó. Y fue y se colgó porque la Biblia lo decía, ¿cierto? Ajá. Y Jesús lloró, exacto. Hay que anexar el pedacito. Entonces, lo que quiero es, muchachos, es que ustedes, por favor, sepan que ese enemigo que es Satanás, tú tienes toda herramienta y todo poder para echarlo fuera. Es más, para detectarlo. Cada vez que a tu mente llegue un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, con la excusa que sea, ¿quién te está atacando? Y tienes que aprender a través de la palabra a identificar ese enemigo que nos ataca y cada día sutilmente te puede atacar. Por eso hay que estar permanentemente con la palabra de Dios en el corazón, en la mente, para poder vencer a este enemigo. Entonces, aunque ellos tienen poder, ¿quién tiene más poder? Jesús, porque dice que mayor es el que está en ¿dónde? En nosotros que el que está en el mundo. ¿Y él dónde está? En el mundo. Es más, yo te voy a decir algo. Si tú eres un cristiano que permanece en obediencia, en comunión y intimidad con Dios, espiritualmente tú tienes una llama encendida sobre ti y tienes un ángel fuertemente armado al lado tuyo. Los demonios no se pueden acercar a ti. Espiritualmente no lo pueden hacer, solo que sí se pueden acercar si están dentro de una persona. Por eso es que llega la suegra a ponerle problema, ¿cierto? Llega el esposo a ponerle pleito, o la esposa, o el amigo, la persona, y a provocarte y a sacarte de casillas. ¿Por qué? Porque él sí puede tener influencia sobre ti si está dentro de una persona. Pero espiritualmente tú eres como intocable si estás, ojo, ¿en qué? En obediencia, estás en santidad, estás con una vida limpia delante del Padre, ¿ok? Entonces,
Quiero que ustedes, y eso cómo lo hemos sabido, hay testimonios de ex-satanistas que han contado cómo ellos veían en el mundo espiritual y su misión era atacar y destruir iglesias, destruir cristianos, destruir pastores, porque el objetivo militar principal de Satanás es atacar a los dirigentes de la iglesia. ¿Para qué? Para sacarlos del paso y sus ovejas se dispersen o renuncien por ver la falla de sus líderes. Entonces, quiero de que tengan presente eso, de que ese enemigo lo podemos ¿qué? Enfrentar. Segundo enemigo, la carne. Mejor, hay ahora sí pura dieta vegetariana, veganos, porque la carne es lo que más, es uno de los enemigos con los que también batallamos día a día. Siempre que Satanás va a tentar a una persona, a un cristiano, lo hace con aquello que sabe que en su carne es más débil. ¿Sí? Entonces, si para unos la debilidad es, por ejemplo, el licor o algún vicio, lo ataca por ese lado. Y su carne le pide. Si es la inmoralidad sexual, su tentación va a ser la inmoralidad sexual. Pero, por ejemplo, si tu fuerte, tu debilidad no ha sido el alcohol, Satanás lo tentará con alcohol. Gente que nunca ha tomado, que nunca le ha gustado, que no le ve gracia a eso de por sí. Satanás no le va a poner alcohol porque sabe que ahí no cae. Satanás anda como con una vara de pescar, con el anzuelo y la carnada preferida de cada cristiano. Y cuando esa carnada tú la muerdes porque te pareció muy apetitosa, te gustó, es lo que te seduce, ¿quién gana la batalla? Satanás gana la batalla y tu carne. Entonces siempre el enemigo va a tentarte en cuestión de tu propia carne. Vamos a Gálatas 5, 16, 17 y dice, en este versículo dice, digo pues andad en el Espíritu. ¿Andad en qué? En el Espíritu. Y hasta con E mayúscula, o sea que ¿en cuál Espíritu? En el Espíritu Santo. Y no satisfagáis, ojo, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién ha tenido aquí deseos de la carne? Hay mucho pecador en este lugar, ¿no? Ahí es donde Él tienta los deseos de la carne. Todo aquello que a ti te provoca y como que te dan ganas, pero sabes que es ofender a Dios, esos son los deseos de la carne. Y Satanás te pone esa tentación. Muchas veces cuando de pronto tu problema es el orgullo, por decir algo, siempre te va a tentar y te va a poner gente que te eleve el ego, que te suba, que tú trates de inflar como ese, no, es que soy yo. ¿Sí? Te va a atacar por ese lado si esa es tu falla. Si es por la inmoralidad sexual, te va a poner allá el desfile completo, ¿cierto? Cada situación y cada cosa te va a poner como en bandeja de plata. Dice, porque no satisfagar los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siempre es para que usted no haga lo que usted quisiera. En su corazón y en su hombre interior, en ese hombre de la mente espiritual, ¿qué se quiere hacer? ¿Usted qué quiere hacer y qué desea? En su hombre espiritual. Usted anhela seguir a Dios, usted anhela obedecer, pero preciso le ponen la carnada que a usted más le gusta. Y, ay Señor, esta es la última vez. Y ahí entras de pecado a iniquidad. Ahí es donde empiezas a caer del pecado a la iniquidad. Porque una cosa es pecar, cuando tú pecas y de pronto tu carne te hizo una jugada y tú caíste. No sé, mal genio, ira, gritería o alguna cosa. Pero cuando ese pecado se vuelve repetitivo e incluso lo planeas y maquinas y haces el mapita de cómo lo vas a hacer, ¿se llama pecado o iniquidad? Iniquidad. Ya es iniquidad. Y Dios lo que hace literalmente es quitar su rostro y su presencia. Es más, si el Hijo de Él, si Jesús estaba en tu vida, Él le da la orden a Jesús para que salga de ti. Porque Él no puede participar de la inmundicia en la cual está. Si tú eres el templo del Espíritu Santo, Jesús está en tu cuerpo viviendo, pero si tú concibes el pecado y hay inmundicia en tu vida, a Jesús le toca salir de ahí. Puede que esté a tu lado o a unos pasos, dependiendo de tu pecado, pero sale de tu vida, porque el Padre
no permite que Jesús sea sometido otra vez al sufrimiento del sacrificio, que ya lo sufrió una vez. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la carne siempre va a seducirnos en lo que más nos gusta. No dice la palabra que no tengan deseos carnales, ¿cierto que ahí no lo dice? No es que no lo tengan, es que no los satisfagan. Usted puede tener algo, una idea que le pasó por la mente, pero, uy Señor, y haga otra cosa. Pero si usted tiene una idea y sabe que en algo peca, por ejemplo, que tenga una adicción a la pornografía, y usted busca momentos solos, el computador, el celular, no sé qué, y empieza a buscar usted tiene que huir de eso, tiene que cambiar a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque Satanás lo va a tentar por ese lado y lo va a hacer caer. Y si usted no tiene dominio propio, muchos tienen el demonio propio. Si usted no tiene dominio propio, ahí va a caer redondito, ¿cierto? Entonces, pasan esas situaciones que no podemos. Entonces, siquiera note esta frase: no es más santo quien menos tentaciones tenga, sino el que menos la satisfaga. Tentaciones van a haber, momentos, pensamientos, pero tú no vas a darle gusto, no vas a satisfacer esos pensamientos. O sea que la carne no solo es tu enemiga, ¿es enemiga de quién? De Dios y del Espíritu Santo. Porque tu carne, tu hombre interior, esa carne, ese viejo hombre, está viciado y está contaminado. ¿Qué quiere hacer ese viejo hombre? Seguir haciendo lo que hacía antes. Solamente cuando tú nutres tu espíritu, tu vida, y el que domina y tiene el control es el espíritu, es la única forma de que puedas tener dominio sobre la carne, ¿cierto? Y ustedes, yo creo que saben, identifica cada uno cuál es su debilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la debilidad que los ataca y por dónde su carne se levanta? Vamos a ir a Romanos 8, del 5 al 9. Y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí no está hablando de inconversos. No está hablando de aquella gente que todavía no ha conocido a Dios. Está hablando de quién? De gente que ha conocido a Dios, que tal vez recibió a Dios en su corazón, que asistía a la iglesia o que asiste, pero que aún sus deseos y sus pensamientos están ¿en dónde? En la carne. Dice, porque a los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas ¿de quién? Del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Es separación, es división. Muerte es separarnos de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si tú le das gusto a tu carne y te dejas seducir de tu carne, te estás volviendo un enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Si yo pienso en la carne y todo el tiempo estoy proveyendo para la carne, no me estoy sujetando a Dios, ni tampoco puede. La carne no puede sujetarse a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? Si tú vives según la carne, no puedes agradar a Dios. Tú tienes que dominar esta carne. Yo les he hecho el ejemplo en varias ocasiones y le digo que usted tiene dos tipos de persona en usted. Cada persona es como si fuera bipolar. Porque tiene un ser adentro que lo lleva y quiere pecar, pero tiene otro que quiere agradar a Dios. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero encuentro otra voluntad en mis miembros que me llevan al pecado. Entonces tú tienes dos tipos de persona dentro de ti. Depende de la que tú alimentes más, a la que formes más, para que llegue a ser fuerte y tome el control. De resto tu carne va a ganar. Si yo toda la semana no busco a Dios, no oro, no leo palabra, no me meto en comunión con Dios, sino que solamente el domingo o el día que vengo a recibir palabra, y el resto de semana, ¿a quién estoy alimentando? A mi carne. Hago lo mismo del mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de todo lo que nos rodea. ¿Quién va a estar más fortalecido?
La carne. ¿Y vas a terminar qué? ¿Quién va a mandar ahí? La carne es la que va a tomar el control. Entonces, volviendo ahí a ese versículo, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no, mire, lo asegura de una vez, mas vosotros no vivís según la carne. Mire cómo lo asegura. Vosotros, y es lo que espera Dios de nosotros. No, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no está actuando según el Espíritu, ojo, ¿es por qué? Escuche la pregunta. Si usted no está actuando según el Espíritu, ¿es por qué? Porque el Espíritu no está en usted. Usted no le ha dado entrada al Espíritu Santo a su vida. No se ha arrepentido, no ha permitido limpiar esa casa para que en ese palacio que es su cuerpo, que es un templo, Dios pueda, Jesús pueda entrar a vivir dentro de usted. Por eso dice ahí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire que es como medio, ¿eso es qué? ¿Sarcástico? ¿Cómo se dice ahí? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Entonces, si tú en este momento no lo tienes, no te estoy juzgando, no es para juicio, sino para que tú evalúes tu vida. Para que en medio de la academia, de este trasegar, que es para crecer y ser mejores, tú digas, Señor, yo quiero, hoy he identificado mi pecado, he identificado lo que hay en mi corazón y yo quiero dejar de seguir la carne. Yo quiero seguir viviendo para ti, pero ¿qué tienes que hacer? Arre. Empieza por arre y termina por pentimiento, como dice la pastora, ¿cierto? Mira, si no hay arrepentimiento genuino en tu vida, no hay nada que hacer. Puedes chuparte toda la academia, puedes llevar 20 años en la iglesia y serás simplemente un asistente. Cambiaste de silla de donde venías y la pusiste ahí. Lo único que hiciste fue cambiar de silla, pero tu vida sigue igual. Entonces, necesitas tener dominio sobre tu carne. Y mire que ahí no habla sobre conversos e inconversos, sino gente que crea aparentemente estar en las cosas de Dios, pero su corazón lo está dominando la propia carne. Entonces tu carne, esto que jala tanto, aún para servir, ¿cuántas veces luchan para un domingo venir al servicio y eso que es a las 11 y esa carne no los deja levantar? Esa carne, no, otro poquito, cuando ya al momentico, no, pues ya para qué voy a ir. Si ya me cogió la tarde, pero es tu carne negándose a ser sometida al dominio. Mire tan chévere el domingo que fuimos a hacer la evangelización, cansados y todo de la semana, del culto, de estar, pero deleitados en Dios. Y mire qué día tan hermoso, la gente que se compartió las palabras de Dios hacia nosotros, de Él estar contento por hacer la obra. ¿Y eso es someter a quién? A la carne. Es someter a la carne, porque yo alimento más en ese. Entonces empiecen por favor a tomar control sobre sus vidas, que su mente, su espíritu, su ser espiritual sea el que mande sobre la carne, ¿cierto? Porque muchas veces nos dejamos llevar. Entonces todo está bien mientras no esté la tentación. Por ahí hay una teoría de que si ¿cómo era? Era de una historia de un gatico que tenían en un lugar, y ese gato estaba en un palacio y parecía un caballero. O sea, el gato lo tenían como un príncipe, entonces le tenían su sombrero, tenían todas sus cosas, y el gato era, no, pues qué caballero, ¿cierto? Entonces alguien le dijo que él, porque era un caballero, y le dijo el rey, no, es que él ha sido muy educado y él solamente hace lo que le enseñamos. Y el gato todo bien puesto, todo bien ordenado. Entonces el tipo que le dijo al rey sacó de la caja un ratón y le puso el ratón. El ratón empezó a correr y el gato se enloqueció y se fue detrás del ratón. Entonces la enseñanza en ese caso era que seguía obedeciendo siempre a sus instintos, ¿cierto? ¿Cuántos hombres que trabajan y han luchado mucho con la inmoralidad sexual
pasan tiempo y son muy juiciosos, pero están en la iglesia pero salen a la calle o ven cualquier cosa y se desbocan en su carne. ¿Por qué? Porque no han entendido que están siendo esclavizados, son esclavos. Por ejemplo, los que beben y no faltan que beben cada 8 días y todo el tiempo, ellos piensan que dominan el licor porque yo me tomo 2, 3, 4 botellas, eso no hace nada. Pero lo que no se han enterado es que están esclavizados y no pueden soportar la presencia del alcohol porque la tienen que tomar toda, ¿cierto? O sea, son débiles. Vamos al tercer enemigo, que se llama el mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Yo les hago una pregunta: ¿qué ofrece el mundo? ¿Qué muestra el mundo? ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Cuando usted ve en televisión, ¿qué le ofrecen? ¿Cómo le pintan toda la vida? Diversión, rumba, fiestas, todo es aparentemente felicidad. Y usted cuando ve, no sé si han visto en Facebook, donde ponen la falsa felicidad en las redes sociales, ¿cierto? Entonces se tiran en un arenero por ahí en la calle, se toma una foto, es que en la playa y otra foto por ahí tirados al lado de una construcción. O sea, o ven un pedacito de florecitas y se meten ahí, que la foto, que no sé qué en el jardín de no sé dónde, y mentiras que están ahí a la vuelta de Doña Rosa. O sea, cómo la gente y el mundo lo que quiere mostrar o lo que quiere hacer creer es que hay una vida perfecta. Entonces el mundo, por ejemplo, si usted ve un video de música hoy en día, del reggaetón o todo lo que muestran, ¿qué es lo que muestran? El carro lujoso, el trago, las fiestas con mujeres, la fiesta en la piscina y casi en bola, todos, porque el mundo, la droga, todo eso, lo que ofrece el mundo es ¿qué? Eso es lo que ofrece. Y vamos a ver qué dice primera de Juan 2 del 15 al 17. Dice, no améis, ¿a quién? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mira, ya habla sobre deseos sexuales, sobre cualquier deseo de la carne y habla sobre la vanagloria. Vanagloria es orgullo también y de pronto darse una falsa felicidad. Eso es vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permaneceremos para siempre. Mire, Jesús le dijo al Padre en su oración en la última vez que estuvo con ellos, y vamos a ir a Juan 17:15, y Jesús oraba por sus discípulos, pero nunca le dijo a Dios, al Padre, que sacara a sus discípulos del mundo, porque es que aquí vivimos. Pero lo que pedía Jesús en Juan 17:15 es, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de quién? Del mal. Guárdalos del mal. Es como estar en una burbuja. Por ejemplo, ustedes jóvenes, que la mayoría, muchos de la iglesia son jóvenes, si usted viene a la iglesia, pero usted no empieza a cambiar su círculo de amistad, esa influencia del mundo va a terminar haciéndole mucho daño. ¿Por qué? Usted tiene que empezar a compartir más con ¿quiénes? Con aquellos que están aprendiendo de la palabra para hacer las cosas que le agradan a Dios. Ojo, no es a reunirse con los de la iglesia para seguir haciendo las maldades que hacía en el mundo, porque muchos piensan que para eso es para levantarse, para apoyarse, para hacer las cosas mejor. Y Jesús mismo lo decía, le rogó al Padre no para quitarlos del mundo. Hay gente que piensa que ser cristiano es recibir a Jesús y irse para un monte, una cabaña aislada donde no haya nadie, y muchos monjes hacen eso, que porque tienen que ir a alcanzar el nirvana y no sé qué bobadas. ¿Por qué? Porque creen que hay que salir del mundo. Usted tiene que salir del mundo, pero estando en el mundo. Estando aquí, no haciendo las mismas cosas del mundo. Y ese mundo te va a atacar, ese mundo te va a poner usted, incluso a veces, solo las noticias. Usted ve noticias
y sale más cargado muchas veces, con falta de fe, dudando de todo, porque las noticias no traen sino cosas malas y negativas. Aún eso que el mundo muestra son aquellas cosas que nos ponen mal en muchas ocasiones. Primera de Juan 5:4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú tienes que vencer al mundo. Mira, hay una palabra que dice que nosotros no somos de este mundo, que somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Usted a quién tiene que representar? ¿Al mundo o a Dios? A Dios, esa es nuestra misión. Representarlo a Él como un cónsul, como un embajador. Somos de otro reino. Nosotros no pertenecemos ya a este mundo. Por eso no le podemos seguir dando gusto y rienda suelta a nuestra carne, sino tomar dominio y control sobre el mundo. Y vamos a 1 de Juan 4:4, un capítulo atrás, que dice: hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿en dónde? En el mundo. O sea que nosotros con Dios, que Él es el que está ahí en nosotros, vamos a dominar ¿a quién? Al que está en el mundo. Entonces, sea el demonio, sea el mundo, sea la carne. Espero que usted hoy esté como medio identificando completamente de dónde proceden y cómo identificar esos enemigos que llegan, ¿cierto? Que llegan a interrumpirnos o atacarnos, sea cual sea el pecado o la tentación a la cual usted sea débil. Y vamos con el último, que es uno mismo. Uno mismo es el peor enemigo de uno mismo, ¿cierto? Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. O sea que ti mismo es un enemigo. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. No siempre lo que se te ocurre, lo que llega a tu vida, tu orgullo, es lo correcto. Entonces dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que hay en tu vida. Vamos a Jeremías 37:9. El yo es el enemigo número uno de uno mismo. Ese yo, el orgullo, el que creo que yo todo me la sé, todo lo puedo, es Él en mí, no soy yo. Y en Jeremías 37:9 dice: así ha dicho Jehová, no os engañéis. ¿A quién? A vosotros mismos. O sea que uno se puede engañar a sí mismo, haciéndose falsas creencias. Dice: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. ¿Ustedes saben qué son los caldeos? ¿Ah? Prueba, son demonios. Por eso dice: no se engañen a ustedes mismos diciendo: sin duda ya los demonios se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Hay que combatirlos, hay que estar en santidad con la llama encendida para poder repelerlos. Porque los caldeos era un pueblo que en la Biblia es tipología de demonios. Y si usted tiene dudas de cuidado con los caldeos, busque las prédicas de la iglesia y busque cuidado con los caldeos en el canal. Y veas esa prédica si nunca se la vio, para que entiendan cómo los demonios y la tipología de caldeos en la Biblia, cuando se habla de caldeos se habla de los demonios. ¿Ok? Bueno, y vamos a Gálatas 6:7, con esto terminamos, último versículo, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, usted se puede hacer ideas mentales y decir: pero es que nadie me ve haciendo lo que hago, es que nadie se dio cuenta, el pastor no me vio, los de la iglesia no me vieron. ¿Quién me está viendo a mí para hacer lo que hago? Nadie. Pero ojo,
Dios no puede ser. Todo lo que el hombre siembre, eso recoge. Si tú sigues en pecado, si tú sigues agradando a quién, al demonio, al mundo, a la carne, a ti mismo, lo único que vas a cosechar es cosas malas, cosas negativas. Entonces después reclaman, no, pastor, pero es que cuánto tiempo yo llevo y mire que nada me funciona, todo es para atrás. ¿A quién estás engañando? Con tu conducta. ¿A quién estás engañando con lo que haces? Dios conoce la intención de tu corazón. Y a veces creemos y nos hacemos ideas de que todo está perfecto, de que estamos agradando a Dios. Pero resulta que no nos estamos examinando bajo la lupa de Dios. Mire, hacerse un autoexamen es muy peligroso. Tanto que la Biblia dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. No que usted diga, no, es que yo no mato, yo no robo, yo no le estoy quitando la mujer a nadie, yo estoy perfecto. Eso sería hacer un autoexamen. Y ya, no, pues, ¿obras qué? Muertas. Tú tienes que someterte a la palabra y de rodillas, Señor, ¿en qué estoy fallando? O ayúdame a entender mi conducta y reconocerla como el pecado que es realmente. Y uno a veces no cree que el orgullo, la autosuficiencia, el sentirse sobrado en todo, es pecado. Es pecado. Pero entonces hay que decirle a Dios que sea el que lo. Entonces, como conclusión, a Satanás se le vence ¿cómo? Con la fe en el nombre de, siquiera anótelo ahí, a Satanás se vence con fe en el nombre de nuestro Señor Jesús. Primero, esa es la primera solución a ese enemigo. Segundo, a Satanás se vence con fe en el nombre de nuestro Señor Jesús. Segundo, las obras de la carne desaparecen al no satisfacerlas. Las obras de la carne desaparecen al no satisfacerlas y obedecer al Espíritu. Y el mundo, tercero, antes de que nos contagie, el mundo es bendecido a través de nuestra fe. Porque tú llevas bendición al mundo. No que el mundo te perturbe a ti, sino que tú le des bendición. El mundo es bendecido a través de nuestra fe. Ahorita se los puedo dictar, es para que concluyamos y ahorita ya lo anotan. Y finalmente, ¿cómo nos vencemos a nosotros mismos? Cuidándonos para no autoengañarnos. No se engañe usted mismo, por favor. Es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, son las ideas de Dios, no las ideas tuyas. Quien te evalúa es el Padre, Jesús, no tú mismo diciendo, es que yo estoy perfecto, porque no hago nada más. ¿Listo? Bueno, esto fue los 4 enemigos.